Me es grato dirigirme a ustedes. Buenas tardes, estimado público teleparticipante. Desde la Unidad de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, líder en pediatría, les damos una cordial bienvenida. Continuando con el ciclo de conferencias presentadas por el Servicio de Alergia, Asma e Inmunología, el día de hoy tenemos como expositora a la doctora Claudia Rentería Valdivieso, especialista en inmunodeficiencia. En realidad, es un clínico especialista. Es asistente del servicio en mención, quien tratará el tema ¿cuándo sospechar de inmunodeficiencia en pediatría? Queda con ustedes la doctora Rentería. Escuchémosla. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la presentación, señora Melba. Muchas gracias también a los asistentes por su presencia. Disculpa por la demora, hemos tenido algunos problemas técnicos. Pero bueno, vamos a empezar la charla Inmunodeficiencias primarias, signos de alarma. Y en esta charla, pues, nos estamos enfocando a las especialidades médicas, pediátricas, que puedan enfocar o brindarnos un enfoque más especializado, ¿no? Entonces, allá. Entonces, sabemos que las inmunodeficiencias primarias, pues, son afectaciones en el sistema inmunitario para poder defendernos contra las infecciones de los patógenos bacterianos, fúngicos, virales, también para el equilibrio inmunológico, y de allí que algunos pacientes presenten algunas manifestaciones autoinmunes, y también las defensas contra células tumorales. Entonces, una de las principales características de la inmunodeficiencia primaria es su capacidad de afectar a múltiples órganos o sistemas de forma simultánea o secuencial. Antes se pensaba que afectaba principalmente a nivel respiratorio, pero ahora se ha visto, pues, que puede afectar a múltiples órganos, ¿no? Entonces, las inmunodeficiencias primarias están caracterizadas por infecciones severas y recurrentes. De allí el primer paso a sospechar en pacientes que tienen infecciones severas y recurrentes, autoinmunidad, malignidad o desórdenes alérgicos. Entonces, esos son los signos de alarma que nos hacen sospechar en una inmunodeficiencia primaria, ¿no? 4 o más otitis en un año, 2 o más sinusitis graves en un año, 2 o más neumonías en un año, que nos menciona alteraciones, por ejemplo, a nivel de inmunoglobulinas, principalmente anticuerpos. Por ejemplo, también debemos sospechar en aquellos que tienen 2 meses o más con tratamiento antibiótico oral con poca respuesta, ¿no? Necesidad de antibiótico parenteral para erradicar pues, las infecciones. También debemos sospechar en aquellos pacientes pediátricos con falla para crecer o ganar peso de manera adecuada, ¿no? Abscesos múltiples en órganos recurrentes, profundos en la piel, por ejemplo, nos hacen sospechar en alteración de la inmunidad a nivel de los fagocitos. Aftas orales, infecciones micóticas en mucosa, infecciones micóticas extensamente persistentes de la piel, también esto es una alarma importante. Bueno, ya habíamos mencionado las infecciones como neumonía, pero en general 2 o más infecciones graves en un año, como broncotomía, sepsis generalizadas, meningoencefalitis, osteomielitis, artritis sépticas que se diseminan, también es algo que digamos, apoya el diagnóstico. Todo esto como parte del cuadro clínico del paciente. Sin embargo, es importante también indagar en la historia familiar del paciente, ¿no? Por ejemplo, familiares con muerte infantil inexplicable o pacientitos con familiares muy pequeñitos fallecidos. Hay que también preguntar acerca de pérdidas, abortos espontáneos en mamá, en abuelita, consanguinidad de los padres, ¿no? Que nos hace que se manifiesten las variantes recesivas, ¿no? Entonces, para pacientes, por ejemplo, tenemos 4 o más infecciones nuevas en el oído, otitis, ¿no? 2 o más sinusitis, que son infecciones a nivel de estas cavidades que son los senos paranasales, 2 o más meses tomando antibióticos con poca mejoría, 2 o más infecciones pulmonares. Pero de allí
nace algunas infecciones en función también a la edad, ¿no? Tenemos signos de alarma para niños y signos de alarma para adultos. Debido a que esta charla se enfoca principalmente en niños, no vamos a hablar principalmente de este ítem, ¿no? Pero es importante saber que el enfoque va a ser diferente. Entonces, los signos de alarma en pacientes con edad neonatal, por ejemplo, hay que sospechar en pacientes con candidiasis orales, con diarreas crónicas, ¿no? Por ejemplo, los SCID que tienen, son pacientitos que tienen diarreas crónicas, ¿no? Que presentan linfocitos T bajos, principalmente los CD4. Falta de crecimiento en los primeros meses de vida, ¿no? Infecciones recurrentes con patógenos bacterianos y organismos oportunistas y virus. Neumonitis que no mejora, no desaparece. También lesiones cutáneas extensas, como lesiones como eritrodermia, por ejemplo, un paciente con eritrodermia nos puede hacer pensar en síndrome de Wiskott-Aldrich, ¿no? O eczemas también nos pueden hacer sospechar en un síndrome de hiperigea. Otro signo también a preguntar en los pacientitos en esta edad es el desprendimiento del cordón umbilical. Aquellos pacientitos que tienen un desprendimiento del cordón umbilical retrasado, por ejemplo, por más de 30 días, nos haría sospechar de una alteración a nivel de los fagocitos. Otro signo, por ejemplo, hepatoesplenomegalia, linfadenopatía, nos hace sospechar en síndromes linfoproliferativos, ¿no? Síndromes autoinmunes. También en esta edad, edad neonatal, debemos sospechar, por ejemplo, en aquellos pacientes con defectos cardíacos congénitos, por ejemplo, el síndrome de George, ¿no? Que tienen algunas anomalías conotrocales. Finalmente, también tenemos que evaluar, pues, los laboratorios, ¿no? Hay que evaluar en esta edad neonatal. No hay que dejarnos llevar mucho por el dosaje de inmunoglobulinas, ya que en los primeros 6 meses de vida los pacientes pediátricos no producen sus propias inmunoglobulinas, sino que es a partir de los 6 meses que ya ellos producen sus propios anticuerpos, digamos, sin la transferencia de los anticuerpos maternos durante los 6 primeros meses. Entonces, también en las radiografías, por ejemplo, la ausencia de la sombra química en la radiografía. Es un poco complicado ver la ausencia de la sombra química, pero es un signo que de hallarse debe sospecharse en una inmunodeficiencia primaria. Entonces, en el caso de los pacientes en edad neonatal, una linfopenia con linfocitos menor de 3.400 o hipocalcemia o IgA menor de 5, se debe sospechar pues de un paciente con una inmunodeficiencia primaria, principalmente SCID, que es una emergencia pediátrica. ¿Por qué? Porque este paciente con SCID debe ser de manera muy, muy precoz, aislado, para evitar el contacto con otros pacientes con alguna infección. ¿Por qué? Porque esos pacientes son proclives pues a infectarte de manera muy, 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 muy intensa. ¿Por qué? Porque no tienen inmunoglobulinas y tampoco tienen la inmunidad celular de manera adecuada, ¿no? Después, ya con respecto al ítem de las especialidades, por ejemplo, sospechar, hablando de la linfopenia, sospechar en los pacientes de inmunodeficiencias primarias, por ejemplo, con linfocitos menos de 2.500, lo cual sugiere un defecto en las células T y o B, eosinofilia también, ¿no? Lo cual sugiere pues una disregulación inmune o es un hallazgo de alergia. Trombocitopenia, por ejemplo, pueden deberse directamente a una inmunodeficiencia primaria, por ejemplo, el síndrome de Wiskott-Aldrich que habíamos mencionado, ya asociado al eczema, o asociado a alguna infección fúngica o con citomegalovirus. La trombocitosis sugiere pues una inflamación crónica, ¿no? Ya es conocido. Por parte de la otorrinolaringología es digamos, lo más estudiado, ¿no? De hecho, los primeros signos del alarma fueron evaluados desde ese punto, desde esa especialidad, ¿no? Aquellos pacientes que tienen infecciones a nivel de senos paranasales, respiratorias a repetición, que no mejoran por el tratamiento, de manera severa. Entonces, en ellos sospechamos pues también en una paciente con alteración, en un defecto del sistema inmunitario, ¿no?
Entonces, por ejemplo, la infección más común en la inmunodeficiencia común variable es, es una deficiencia de anticuerpos, es la sinusitis. Infecciones causadas también por microorganismos que raramente causan enfermedad sana. Por ejemplo, pneumocystis, serratia, micobacteriana tuberculosis. Eh, También nos pueden dar un hallazgo o una orientación a este tipo de patología. Después también tenemos el síndrome de Chac, que es el coloboma, el efecto cardíaco, atresia de coanas, ¿no? Retraso de crecimiento, como ya habíamos mencionado, hipoplasia genital y alteración a nivel de oído, ¿no? O, perdón, de orejas. Los adultos con rinocinositis crónica que requieran tratamiento quirúrgico refractarios, que a pesar del tratamiento médico no mejoran, en estos pacientes también pues debemos escuchar deficiencia de anticuerpos. Entonces, muchas veces observamos en la consulta diaria pacientes que se enferman de manera constante y asumimos que es asociado a la alergia. Y la alergia, de hecho, también está asociada con la alteración en las defensas. Por ejemplo, aquellos pacientes con asma de difícil control, en esos pacientes hay que sospechar una deficiencia selectiva de IgA. Sería bueno dosarle de manera sérica IgA. Y si es menor de 7, pues esos pacientes sospechar una deficiencia selectiva de IgA. Inmunodeficiencia común variable, deficiencia de anticuerpos específicos, sinusitis de repetición, como ya había mencionado, titis de repetición, eczema, ¿no? Angedema recurrente, podemos sospechar un angedema hereditario, y alergias severas a alimentos y medicamentos, ¿no? Por ejemplo, los síndromes de PNG, que ya tiene una connotación más sistémica. Hay alteraciones de piel, alteraciones de nivel de cuero cabelludo, de cabello. Con respecto a la cardiología, pues, como he mencionado, alteraciones conductuales observamos en el síndrome de George, pero hay otros también efectos cardíacos, por ejemplo, el síndrome de Chac, que es lo que les he mencionado previamente. En dermatología, por ejemplo, de eczema o eritrodermia, hay que sospechar pues, que no mejora. Hay que sospechar en un síndrome de Westphal-Aldrich, si es que es asociado a una trombocitopenia, un síndrome de Creuset, un síndrome de Omen, que es un síndrome que se da en etapas muy precoces de la vida en pacientes lactantes. Un IFEX, si es que ha asociado a ello tenido pues, enteropatía, y sospechamos de una inmunodeficiencia. Albinismo parcial, por ejemplo, encontramos en algunas inmunodeficiencias con desregulación inmune, con síndrome de Griscelli, Hideki o Hermann. Y bueno, verrugas debido a papiloma humano, en esos pacientes hay que sospechar pues, de defecto de DOP8, de GATA2, que son algunas enfermedades por síndrome de Impregé. Después tenemos también cabellos quebradizos, dientes cónicos, es la conocida el defecto de Kemp, o por ejemplo distrofia ectodérmica, aquellos pacientes que tienen entonces, signos de alarma en aquellos pacientes, una enfermedad periodontal frecuente, constante, ¿no? Por ejemplo, hay que sospechar el defecto de faucitos, cabello escaso, enferma recurrente, eczema gangrenoso, también hay que sospechar en pacientes con gamma-globulinemia. Entonces, aquellos pacientes, por ejemplo, que nacen, tienen una diabetes neonatal, esos pacientes, y además cursan con enteropatías, y esos pacientes hay que sospechar de una infección primaria llamada IPEX. Tetania neonatal también, como síndrome de George, por alteraciones a nivel pues, metabólico. Hipotiroidismo, insuficiencia adrenal, también hay que sospechar de APC, y en el caso, por ejemplo, aquí se agregan algunos datos acerca de la hematología. Plaquetopenia o microplaquetas, pues es casi patognomónico de síndrome de Westphal-Aldrich. Citopenias autoinmunes, en realidad citopenia es la manifestación patológica más frecuente en inmunodeficiencias primarias. Principalmente cuando son de causas comunes, sospechan un síndrome irregulatorio. Anemias aplásicas, linfadenopatías, hepatosplenomegalia. Otro signo de alarma bastante frecuente es la neuropatía. Ahora,
es importante que la neutropenia se reevalúe, que un solo hallazgo de neutropenia no diagnostica un paciente con una enfermedad hematológica. Puede que en este momento, cuando tomaron la muestrita, los neutrófilos habían migrado, hecho su migración a otros órganos. Entonces es importante hacer el control. Después tenemos anemia hemolítica, leucocitosis marcadas persistentes, ¿no? Cuando el leucocito no se adhiere adecuadamente y no migra adecuadamente, entonces aumenta de manera compensatoria a nivel sanguíneo. Después, a nivel gastrointestinal es bien importante lo que es la diarrea crónica. Aquellos pacientes que tienen diarrea persistentes, hay que sospechar de una insuficiencia primaria, tanto como por causa neutropénica, porque hay diarreas neutropénicas, también neutropenias virales, enteritis por citomegalovirus, por ejemplo, ¿no? Y también las parasitarias, que son las más frecuentes. Las diarreas de difícil tratamiento, por ser la diarrea un parásito a nivel de mucosas, entonces hay que sospechar de una deficiencia selectiva de IgA, ¿no? Y enterofixias autoinmunes severas para todo lo que son los trastornos regulatorios, así como candidiasis esofágica, ¿no? Que primero se sospecha en lo más severo, que es las combinadas, ¿no? Y después pues ya se asocian a algún síndrome específico. Abscesos hepáticos, no abscesos profundos, en caso de alteración a nivel de granulocitos, como es la enfermedad granulosa crónica. Dolor abdominal intenso, en el caso del edema hereditario, ¿no? Que simula un abdomen agudo recurrente, en el cual hay edemas a nivel de pared intestinal. Enfermedad celíaca, ¿no? Sospechar de todo lo que es deficiencia de IgA, inmunodeficiencia variable, ¿no? Enfermedad inflamatoria intestinal es todo el mundo, en aquellos pacientes que no mejoran, entonces también hay que sospechar pues, de una alteración a nivel genético. Por ejemplo, en los pacientes con enfermedad granulosa crónica hacen bastantes abscesos a nivel urinario, de vejiga, hacen a niveles perianales, abscesos a nivel profundo y superficial. Y bueno, infectología es la rama más amplia, ¿no? Porque es la más estudiada también, porque pues la defensa contra las infecciones es la función más estudiada del sistema inmunológico. Y tenemos pues los pacientes tienen neumonías, otitis, abscesos, como había mencionado, infecciones por agentes oportunistas como Neumococci rubesti, en el caso de C40 ligando, infecciones de bacterias atípicas o tuberculosas, abscesos hepáticos, ¿no? Histoplasmosis, paraptosis, infecciones severas por salmonella, notifi, en el caso de alteraciones de síndromes mendelianos, ¿no? Como el defecto del eje globina 12, y infecciones fulminantes por virus de Epstein-Barr. De pacientes con infecciones serias, en el caso de neumología, por ejemplo, chu atípico, nos puede hacer sospechar una infección de complemento, así como una glomerulonephritis asociada a infecciones por bacterias. Recordar que la mayoría de deficiencias del sistema de complemento tiene un patrón de herencia recesivo, autosómico recesivo, lo cual hace que no todas se manifiesten, ¿no? Y en estos casos se manifiesten y hay que sospechar de consanguinidad paterna. Y bueno, en el caso de reumatología, por ejemplo, hay pacientes que hacen el síndrome de lupus light, ¿no? Principalmente en los pacientes pediátricos, porque cuando hay un inicio de pediátrico de lupus, están generalmente mayor asociado a variantes monogénicas o alteraciones monogénicas que alteraciones poligénicas, ¿no? Como es ya en el caso del paciente adulto. Bueno, citopenia autoinmune, como ya había mencionado, artritis juvenil, fiebre recurrente, ¿no? Eso es importante también cuando tengamos tenemos fiebre recurrente, evaluar si tenemos asociado a artritis, si tenemos asociado a urticaria, para descartar un síndrome inflamatorio.
Y oftalmología, pues colabora por el síndrome que ya le habíamos mencionado, sospechar, así como odontología, que es importantísimo. De hecho, hay muchos estudios que, el cual en la evaluación odontológica es importante porque encontrarse, por ejemplo, enfermedad periodontal persistente, o presencia en la primera dentadura o dientes cónicos, nos pueden, en ellos podemos sospechar de una inmunodeficiencia. Traumatología, pues, es séptica. Y en la neurología, por ejemplo, los pacientes que presentan ataxia, podemos, asociado a disminución de inmunoglobulinas, podemos sospechar en ataxia telangiectasia, pacientes que tienen encefalitis por herpes virus, ¿no? Podemos sospechar alteración a nivel de la inmunidad innata, como efecto de la vía del TOL-like receptor 3, ¿no? Así como meningitis por diseño en el caso del sistema del complemento. Bueno, en el caso de neumología, por ejemplo, sospechar cuando tengamos un neumatocele en síndrome de PIRGE, si es que están asociados a eczemas, eosinofilias o IG elevadas, o bueno, la manifestación más frecuente que es bronquiectasias por deficiencia de anticuerpos, en la cual es como un feedback, ¿no? Si el paciente tiene una infección a nivel de pulmón que no mejora, se va a complicar con una bronquiectasia. Y si este paciente no recibe a tiempo sus inmunoglobulinas, sus terapia de reemplazo con esta, se va a complicar nuevamente y va a empeorar la bronquiectasia y bueno, va a ir pues progresivamente con una alteración funcional. Bronquitis severas también, infecciones fúngicas pulmonares, ¿no? Finalmente la defensa a nivel de pulmón es principalmente celular, gracias a los fagocitos. Y bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación y por su presencia. Gracias, doctora. Le voy a transmitir las preguntas que nos han hecho llegar. Dice, ¿la foliculitis a repetición puede indicar inmunodeficiencia primaria? Bueno, muchas gracias por la pregunta. En realidad, bueno, hay varios motivos por los cuales hay foliculitis a repetición, ¿no? Sería bueno, en inmunología siempre es importante hacer cultivos, por ejemplo. Generalmente hay foliculitis por paciente que con tratamiento con corticoterapia crónica o alteraciones a nivel metabólico. Entonces, puede ser un signo, pero sería como más, digamos, no sería lo primero a descartar, ¿no? Bien, doctora. También tendríamos que ver el grado de la foliculitis, ¿no? No es lo mismo eh, si ya llega abscesos, repetición, ¿no? Si inicia con una foliculitis y después ya se generaliza o se expande a un absceso, allí, bueno, sí sospecharía, ¿no? Porque es algo más amplio. Pero si es foliculitis pequeña, recidivante, sospecharía más otras causas, ¿no? La mamá dice, mi hijito se llena de chupitos en la cabeza y el doctor dice que se hacen abscesos. Es para complementar la pregunta. Ah, claro. Bueno, si es así, si es que él tiene constantemente pues, abscesos a repetición, y le orientaría a la mamita que, pues aquí en el servicio de inmunología estamos prestos para evaluarla y para hacerle, bueno, hacerle una evaluación inicial y enfocarle y ver si es que se puede tratar de una inmunodeficiencia primaria. Sería bueno evaluación por un inmunólogo. Bien, doctora. A ver, esperemos que la mamá escuche eso. ¿El uso de antibióticos de amplio espectro antes de los 3 meses de edad puede ocasionar inmunodeficiencia? Bueno, gracias por la pregunta nuevamente. En realidad no genera inmunodeficiencia, lo que puede generar es alguna resistencia antibiótica, ¿no? Pero no, la inmunodeficiencia primaria básicamente tiene un enfoque a nivel de los genes, ¿no? De genes que el papá o la mamá le transfieren al bebito, o también tiene un enfoque de que el bebito eh, nació así con un gen nuevo que no tiene ni la mamita ni el papá. O sea, más es genético. Es causa más genética. Bien, doctora, ya no preguntan más las mamitas.
Entonces, gracias, doctora, por su valiosa participación, que esperemos que haya aclarado las dudas de las madres que se conectaron. Doctora, en realidad, aquí algunas, como está dirigiéndose también en la población general, aparte de agradecerle y felicitarle, ¿qué recomendaciones daría al público presente? Bien, sí, bueno, yo siempre recomiendo a los pacientitos que en caso tengan infecciones recurrentes, en caso el paciente no mejore, ¿no? Sea evaluado por inmunólogo para poder descartar pues de alguna alteración de la inmunidad. La principal causa de inmunodeficiencia es inmunodeficiencia secundaria, ¿no? Puede ser porque hay hay falta de vitaminas, es la desnutrición actual que existe, pues virales por HTLV1. Entonces, la principal causa es una inmunodeficiencia secundaria. Una vez descartamos una inmunodeficiencia secundaria, tenemos que sospechar en una inmunodeficiencia primaria. En caso del pacientito, tanto tenga secundaria como primaria, debe ser evaluado por inmunólogo, ¿no? En el caso, pues, que un pacientito tenga infecciones a repetición, tenga problemas, por ejemplo, neumonías a repetición, hospitalizaciones a repetición, abscesos, que es lo más visible, que más llama la atención, ¿no? Tengamos otros hijitos enfermos o varios hijitos con la misma enfermedad, debemos acudir a un inmunólogo para la evaluación, ¿no? Del sistema inmunológico. Bien, doctora, ya no tenemos preguntas. Muchas gracias nuevamente. Gracias también a quienes nos siguieron el día de hoy. Le recordamos que este tema queda colgado en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, donde pueden revisarlo libremente. Muy buenas tardes a todos.